¿Qué pasaría si te dijera que este gráfico, sí, uno solo, cuenta toda la historia del miedo, la codicia y la esperanza del mundo durante los últimos 70 años? No son solo líneas de colores. Es la radiografía del alma humana cuando se trata de dinero. Desde los años 50 hasta hoy, cada pico, cada valle y cada cambio representa una guerra, una crisis o un boom económico. Y hoy te voy a contar cómo este gráfico explica por qué los ricos se hacen más ricos y por qué los que siguen las masas casi siempre llegan tarde. Este viaje no es solo sobre finanzas, es sobre la naturaleza humana. Es un relato de cómo enfrentamos lo desconocido y buscamos seguridad en medio del caos. Al entender estos patrones, vemos que todos, expertos o novatos, se guían por las mismas emociones atemporales. La experiencia puede ayudar, pero nadie es inmune a la influencia de la multitud. El movimiento del dinero es un espejo que refleja nuestra psicología compartida. Nos muestra quiénes somos realmente cuando enfrentamos la incertidumbre y la oportunidad. Y esa es la lección financiera más poderosa de todas. Entendernos a nosotros mismos es la clave para navegar cualquier mercado. La década de 1950 amaneció con alivio y optimismo. La guerra había terminado. La prosperidad era la nueva realidad. Las fábricas pasaron de tanques a automóviles. Las familias crecieron y la clase media prosperó. Invertir en acciones se convirtió en un símbolo de fe en el progreso. Las acciones no eran solo para los ricos, eran para todos. El mercado se disparó, impulsado por la creencia de que el mañana siempre sería mejor. Las caídas eran simples baches, no amenazas. El dinero se vertió en acciones, reforzando el culto al crecimiento. La confianza en las empresas, el gobierno y el sistema era inquebrantable. El mercado de valores se convirtió en el motor de la esperanza. Pero cada historia enfrenta una prueba, y la fe de esta era pronto sería desafiada. La década de 1970 destrozó el optimismo. Las calles, antes llenas de esperanza, se llenaron de incertidumbre y ansiedad. La gente sentía que el mundo que conocían se desmoronaba poco a poco. La guerra, el escándalo y las crisis del petróleo erosionaron la confianza. Cada noticia parecía traer más dudas y la sensación de inseguridad se extendía como una sombra sobre la sociedad. El dólar perdió su respaldo en oro, la fe en el dinero mismo flaqueó. Por primera vez, la gente se preguntaba si el papel en sus manos realmente valía algo. Las acciones se estancaron, la inflación se disparó y la gente huyó a algo real, el oro. Los mercados financieros parecían un campo de batalla y la estabilidad era solo un recuerdo. El oro, antes una reliquia, se convirtió en el refugio seguro por excelencia. Lo que antes era visto como un vestigio del pasado, ahora era símbolo de protección y esperanza. Su valor se disparó a medida que la confianza en las instituciones se derrumbaba. Cada día, el oro subía y la gente sentía que era su única defensa ante el caos. Los inversores vendieron acciones y bonos, buscando refugio del caos. El pánico era palpable en los mercados, y la huida hacia el oro parecía imparable. La prisa por el oro no fue racional, fue emocional, una búsqueda desesperada de seguridad. Era una reacción humana ante el miedo, una necesidad de aferrarse a algo tangible. La edad de oro de las acciones terminó. La edad de oro comenzó. El oro brillaba más que nunca, mientras todo lo demás parecía desvanecerse. El dinero siguió al miedo, no a la lógica. Las decisiones se tomaban con el corazón acelerado, no con la cabeza fría. La fe del mundo en el futuro estaba rota. La sensación de pérdida era colectiva, y la esperanza parecía haberse esfumado, y el oro se convirtió en el último recurso. En medio de la tormenta, el oro era el único refugio al que todos corrían, buscando protección y un poco de certeza en tiempos inciertos. La década de 1980 trajo un nuevo optimismo.
Los líderes prometieron renovación y la inflación fue domada. La fe en los mercados regresó. Las acciones volvieron a ser el símbolo del progreso. La tecnología, la globalización y la caída del muro de Berlín impulsaron un auge histórico. El dinero regresó a las acciones, dejando atrás el oro. El Dow se disparó y la inversión se convirtió en una obsesión nacional. La burbuja de Internet personificó la creencia de la época en el crecimiento ilimitado. La codicia reemplazó al miedo. Todos querían participar. Pero la euforia siempre conlleva riesgos. La caída de las .com terminó la fiesta. De la euforia tecnológica se pasó al pánico en cuestión de meses, y la confianza en el mercado se evaporó casi de la noche a la mañana. Billones se desvanecieron, el optimismo se hizo añicos. Los titulares de la época hablaban de pérdidas históricas y de sueños rotos para miles de inversores. El 11 de septiembre profundizó el miedo, y la crisis de 2008 destruyó la confianza en el sistema. Cada golpe parecía más fuerte que el anterior, dejando a los mercados tambaleando. Los inversores huyeron de las acciones, buscando seguridad antes que crecimiento. El apetito por el riesgo desapareció, y la aversión al peligro se apoderó de los mercados. Los bonos y el oro se convirtieron en santuarios. Activos considerados aburridos se volvieron codiciados, y la liquidez era el nuevo rey. El retorno del capital importaba más que el retorno sobre el capital. La prioridad era proteger lo poco que quedaba, no arriesgarlo en busca de ganancias. Los bancos centrales imprimieron dinero, avivando los temores de devaluación de la moneda. Las políticas de rescate y estímulo generaron incertidumbre sobre el futuro del dinero. El oro alcanzó nuevos máximos. Los bonos ofrecieron seguridad. Los inversores buscaban refugios tradicionales, temiendo nuevas tormentas financieras. Las cicatrices de dos caídas enseñaron a una generación a temer el riesgo. El recuerdo de las pérdidas marcó la mentalidad colectiva durante años. La búsqueda de seguridad se volvió tan poderosa como la búsqueda de riqueza. Proteger el patrimonio se convirtió en la prioridad absoluta para familias y empresas. El dinero se movió a la defensiva, reflejando profundas heridas psicológicas. La desconfianza y la prudencia dominaron cada decisión financiera. La era se definió por la cautela, no por la confianza. El miedo al próximo colapso se volvió parte del ADN financiero de toda una generación. Llegamos al presente. Las tasas suben, la inflación volvió, y los mercados están nerviosos. Las acciones siguen siendo mayoría, pero su dominio ya no es tan firme. Los bonos recuperan terreno y el oro empieza a subir, silencioso, pero constante. Algunos apuestan por la innovación, otros se aferran a la seguridad en bonos u oro. El antiguo atractivo del oro regresa en medio del caos digital. El dinero se mueve nerviosamente entre activos, reflejando nuestra confusión. No hay una historia clara. La búsqueda de seguridad es frenética. Es como si el mundo estuviera nuevamente en una encrucijada. ¿Volvemos a confiar o nos preparamos para otra tormenta? La historia del mercado no son solo eventos, es nuestra reacción emocional a ellos. Dos inversores pueden ver los mismos datos y llegar a conclusiones opuestas, moldeadas por su pasado. Los optimistas ven oportunidades, los escépticos ven riesgos. No somos racionales, nos impulsan las historias, el miedo y la esperanza. El flujo de dinero es la suma de millones de decisiones emocionales. Los precios de los activos reflejan la creencia, no solo el valor. Entender este elemento humano es clave. Los mercados son un espejo de nuestro comportamiento, oscilando entre la euforia y la desesperación. Reconocer estos ciclos nos permite ver el patrón más grande, la danza de la emoción humana. ¿La lección definitiva? La gente no cambia. El miedo y la codicia siempre han impulsado los mercados, desde la manía de los tulipanes hasta las burbujas tecnológicas.
Cada generación cree que es diferente, pero el guión emocional se repite. El optimismo genera burbujas, el miedo genera pánicos. El dinero huye del riesgo y persigue la esperanza, una y otra vez. El mayor riesgo es ignorar nuestras propias emociones. El progreso y la confianza suben y bajan, dando forma a cada ciclo financiero. Entender esto no es solo invertir mejor, es aprender a leer el pulso del mundo, porque al final, los mercados no se mueven por números, se mueven por emociones.